Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la metodología de sensibilidad mixta. En concreto, discutiremos motivación y ideas preliminares intuitivas. Tenemos que darnos cuenta de que, aunque la metodología H2, H infinito de planta generalizada es muy general, prácticamente cualquier problema de control sin error de modelado se puede expresar como una de esas plantas generalizadas. Sí que es verdad que muchos problemas de control, por lo menos la primera aproximación, pues se trata, por ejemplo, de poner un bucle de un grado de libertad, meter una referencia y ver, pues, error, acción de control, salida. Entonces, la metodología de sensibilidad mixta podrá diseñar controladores robustos para ese caso particular del control de un grado de libertad, resolviendo un problema H infinito. Y aquí, para introducir dicha metodología, revisaremos las fórmulas de incertidumbre aditiva multiplicativa, las fórmulas de ese diagrama de bloques de un grado de libertad y, juntándolo todo, motivaremos esta técnica de sensibilidad mixta. Primero repasemos las fórmulas de estabilidad robusta ante incertidumbre aditiva. G real que sea G más delta, y el teorema de pequeña ganancia me dice que si yo dejo la incertidumbre a un lado y todo lo conocido a otro, si el producto de las ganancias es menor que 1, esto será estable. La fórmula de lo de abajo, B, es esto de aquí, en monovariable sería pues K entre 1 más GK, con lo cual si el tamaño de A, que es delta, es menor a 1 entre el tamaño de B, que es pues claro la norma infinita de todo esto, nosotros tendríamos estabilidad robusta probada por pequeña ganancia. En el caso particular que delta fuera lineal, nosotros podríamos hacer esta desigualdad frecuencia a frecuencia y la inversa de la ganancia máxima del tamaño máximo de B a cada frecuencia, que sería esta, me daría una cota del error de modelado admisible, no estructurado. Si revisamos ahora la fórmula de incertidumbre multiplicativa, aquí por ejemplo vamos a poner un cierto peso. La idea básica es llamar a esto de aquí A y a lo de abajo B. A esta señal le llamaremos I del modelo, y a esta de aquí le llamaremos I real, y la incertidumbre multiplicativa pues es si escalamos para que este delta tenga tamaño 1 y que el tamaño real de dicha incertidumbre esté en este peso W0, W output, pues entonces la I del modelo es G por U y la I real es 1 más delta por W por este modelo. De modo que W es el tamaño de la incertidumbre multiplicativa, el tamaño porcentual, dado que se suma a 1. Bueno, pues haciendo operaciones, la función de transferencia entre U delta e IM en monovariable sería GK entre 1 más GK. La matriz de transferencia multivariable entre U delta e I delta pues sería toda esta cosa de aquí, donde al introducir el peso lo hemos incorporado a la parte conocida B. Con lo cual, si el tamaño de esto es menor que 1, el bucle será estable. Tenemos que tomar nota de esta matriz de transferencia de aquí, que es pues eso, GK entre 1 más GK, y esta de aquí es K entre 1 más GK, si estuviéramos en un caso sencillo, monovariable. Bueno, pues ahora vamos a hacer la conexión. Si tengo un bucle de control de toda la vida, de seguimiento de referencias, pues yo puedo despejar la señal de error, la acción de control y la salida en función de esta referencia. Y, curiosamente, pues haciendo operaciones, resulta que el error es 1 entre 1 más GK en monovariable o esta matriz en multivariable por la referencia. Entonces, a esta matriz se le llama sensibilidad. Del mismo modo, despejando de estas operaciones de aquí, la salida es GK entre 1 más GK o esto en matrices que le denominamos T o sensibilidad complementaria, porque como R es I más E, pues significa que TR más SR tiene que ser igual a 1 por R. Entonces, pues suman 1. Por último, la acción de control pues también se puede demostrar pues que si esta E era la sensibilidad de S, pues bueno, K por la sensibilidad me da la acción de control, y haciendo operaciones pues también se puede demostrar esta expresión de aquí matricial. Esta es la sensibilidad de acción de control o algo así. Bueno, pues ya tenemos estas tres funciones y que si estuviéramos haciendo el análisis de prestaciones, pues yo haría el step, el bode de S, de T, de K por S y vería lo grande o pequeña que es la acción de control en tiempo o en frecuencia y la salida y el error cuando cambio la referencia. Pero curiosamente resulta que esta fórmula de aquí coincide con la que tenemos aquí marcada de la incertidumbre multiplicativa. Cuanto más grande sea eso, más pequeña debe ser el tamaño de la incertidumbre multiplicativa. Y esta de aquí, la sensibilidad de la acción de control, coincide con esta fórmula de aquí. Por lo tanto, cuanto más grande sea esto, más pequeña puede ser el delta aditivo.
Entonces, T y KS están asociadas a criterios de robustez. Si T y KS son pequeñas, podrá tolerar un error de modelado multiplicativo o aditivo grande. Sin embargo, el término de prestaciones está asociado a la sensibilidad S. Prestaciones nominales, porque aquí no sale ningún delta, pero si el modelo fuera G y I más GCAF menos 1 fuera pequeño, a las frecuencias en las que esto es pequeño, yo tendré un error pequeño y yo tendré un buen seguimiento de referencia. Por lo tanto, el bucle de control ideal debería tener S pequeño, T pequeño y KS pequeño. Pero hay requisitos contradictorios, claro, porque si S es pequeño, entonces T es 1, por culpa de esta suma. Para hacerle el error pequeño, yo necesito controladores de alta ganancia, y cuando sube la ganancia de K, pues esto también lo subirá. Y por lo tanto, pues hay aquí requisitos contradictorios, pero lo que vemos es que podemos estimar las prestaciones nominales y la estabilidad robusta ante una cierta incertidumbre aditiva o multiplicativa, analizando las funciones de transferencia de este bucle de control con un grado de libertad. La metodología de sensibilidad mixta se dará cuenta de que no solo podremos gastar esto para análisis, sino para síntesis, calcular un K con ciertos objetivos sobre estas funciones, aunque por brevedad no se detallará aquí, pero lo que podemos hacer ahora es hacer unas ciertas conclusiones intuitivas, que son limitar la acción de control, limitar U, limitar la amplitud, la ganancia en frecuencia de KS, es bueno para tolerar mucha incertidumbre aditiva. Si te referencia a acción de control, un diseño tiene un diagrama de valores singulares así, tolerará más incertidumbre aditiva que si lo tiene así. De hecho, un poco pues como limitar la acción de control es bueno para la robustez, por eso todos los problemas de control LQR óptimo o predictivo, o eso pues se ponen términos, por ejemplo, que dependen de U transpuesta RU, términos que dependen de U cuadrado en todos los índices de coste. Claro, ¿por qué? Porque si no, las acciones de control suelen salir, claro, inmensamente grandes y, aparte de que no tendría potencia suficiente, incluso aunque la tuviera, toleraría muy poco error de modelado. Y también, en el problema generalizado, las decisiones del controlador U deben ser parte de estas salidas generalizadas a minimizar con cierta ponderación. Pero vamos, pues intuitivamente los controladores robustos son los que la ganancia de referencia acción de control es pequeña. Claro, como referencia también entra, igual que entraría el ruido de medida, si aquí hubiera, pues vemos que robustez y poca amplificación de ruido de medida son sinónimos. O sea que si la simulación ante un ruido de medida de la acción de control da una cosa muy ruidosa, podremos suponer en la práctica que eso va a funcionar mal, tanto por la propia durabilidad del actuador como por la tolerancia a error de modelado de alta frecuencia. Pues esto es la conclusión sobre limitar la acción de control. El otro criterio de robustez es que esto debe ser pequeño. Claro, normalmente de referencia a salida vale 1 o casi a frecuencias bajas, luego hay algún tipo de resonancia y luego baja. Entonces este pico de resonancia de bucle cerrado es el pico de T y es lo que debe ser pequeño para tolerar mucha incertidumbre multiplicativa. Entonces limitar resonancia en bucle cerrado, eso grosso modo es limitar sobre oscilación, aproximadamente en términos coloquiales. Bueno, pues limitar la sobreoscilación del sistema en bucle cerrado es bueno para incertidumbre relativa. Claro, esto es grosso modo intuitivo. El resultado exacto serán determinados h infinito que son objetivo de otros materiales. Entonces, bueno, pues estas son las dos ideas para conseguir controladores robustos, aunque sea un PID, ¿vale? Limitar la amplificación del ruido de medida sobre la acción de control, limitar la sobreoscilación, el pico de resonancia, y lo que ocurre es que, claro, que una acción de control suave y un tiempo de subida más lento para evitar oscilaciones, etcétera, pues claro, pues reduce las prestaciones. Con poco control y sin poder subir rápidamente, el tiempo de establecimiento será más lento. Estos compromisos, por tanto, contradictorios entre lo de abajo, robustez, y lo de arriba, errores pequeños, pues son la justificación en términos de teorema de pequeña ganancia del compromiso especificaciones robustez. Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos revisado la fórmula de pequeña ganancia para garantizar estabilidad ante incertidumbre aditiva no estructurada, también ante incertidumbre multiplicativa, y nos hemos dado cuenta
que esas fórmulas coinciden con las funciones o matrices de transferencia entre referencia y acción de control y entre referencia y salida. Con lo cual, especificaciones es que la sensibilidad, que el error sea pequeño, y robustez es que todo esto sea pequeño, y son especificaciones contradictorias. Un bucle robusto debe tener una acción de control pequeña, sobre todo a alta frecuencia, que va a ser de modelado, debe tener un tiempo de subida lento, debe tener pocas oscilaciones, poca resonancia, y eso, claro, pues limita la rapidez. Y por tanto, un adecuado balance entre estas limitaciones de robustez y las prestaciones es lo que se debe intentar tanto en los diseños intuitivos de reguladores, por la metodología que sea, aunque estemos sintonizando un PID, o bien con técnicas de planta generalizada, H infinito, etc., cuyo detalle es precisamente lo que se denomina metodología de sensibilidad mixta. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.